profeta Isaías y dentro de la experiencia de Jesús. En este segundo encuentro nosotros nos detendremos a platicar sobre todo cómo era que Jesús transmitía el Evangelio, y luego cuando los discípulos se encuentran con la necesidad, con la misión de comunicar el Evangelio, qué Evangelio transmitían dentro de las primeras comunidades, y la evolución que sucede muy rápido dentro también de las nuevas comunidades, pasar del querigma solo como el pasión, muerte y resurrección de Jesús, del misterio pascual de Cristo, a Jesús como evangelio, la vida misma de Jesús como evangelio. Bien, en primer lugar, nosotros decimos que lo que Jesús anunciaba durante su itinerario misionero era un evangelio cuyo contenido fundamental es el despliegue de la soberanía de Dios, un despliegue que ya se está realizando en la persona de Jesús. Jesús mismo es quien realiza este llegar del reino de Dios y estar en medio de nosotros. Y esto Jesús lo dice y lo transmite mediante 4 formas, o con 4 maneras: por medio de lo que Él dice y cómo lo dice, por medio de lo que Él hace y cómo lo hace. Esto nosotros lo encontramos con ejemplos evidentes a través de todo el Evangelio. En particular quisiera referirme al ejemplo de la mujer adúltera en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, cuando él se encuentra con la mujer adúltera y aquella conflicto con aquellos que querían, con quienes querían apedrearla. Él no solo perdona a la mujer adúltera, sino que la absuelve de la condena de muerte que pesaba sobre ella, y además la envía a vivir de una manera diferente, pero la devuelve primero su dignidad y su capacidad de hablar, de decir algo. Esta es la forma en la que Jesús de Nazaret dice y hace las cosas. También toda su vida fue un comunicar con sus palabras, pero también con sus acciones, que el reino de Dios se estaba realizando y se estaba realizando por medio de él, ¿verdad? Así, por ejemplo, él mismo afirma en San Mateo que si él expulsa a los demonios por el dedo de Dios, es que el reino de Dios ya está en medio de ellos. Y también dice, también nos recuerda, por ejemplo, con el milagro de la multiplicación de los panes, que la solidaridad para construir un reino nuevo es importante, que la solidaridad entre todos y todas es importante para construir un reino nuevo. Toda la vida de Jesús lo empuja a una consecuencia, ¿verdad? Cómo vivía y las cosas que decía, pues entraban en conflicto con gente que tenía poder. Y entonces este conflicto termina llevando a Jesús a la cruz. Pero la cruz no es el punto final de la vida de Jesús. La vida de Jesús termina con la resurrección, ¿verdad? A mí me encanta decir esta frase de una profesora mía: la resurrección de Jesús es la insurrección de Dios contra la muerte. Es la forma de Dios de decirle a la muerte: tú no tienes la última palabra la tengo yo, y esta última palabra que pronuncio es la vida. Bien, cuando los discípulos se encuentran con la misión, con que han recibido el encargo del Señor resucitado de anunciar el Evangelio a todas las personas en todo el mundo, Evangelio ministerio, misión que nosotros constatamos en los 3 evangelios sinópticos, en los discípulos lo primero que transmiten es este anuncio que para ellos es, y para nosotros es sorprendente. ¿Y qué es? Bueno, que Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos, y que esta acción salvífica que Dios ha desplegado con la resurrección de Jesús nos llega a nosotros y nos salva. Entonces, este es el querigma fundamental que transmiten. Este es el primer anuncio fundamental que transmiten los discípulos, los primeros cristianos: que Cristo nos ha salvado por medio de su pasión, su muerte y su resurrección. Así Dios nos ha librado de la sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros y ha hecho posible nuestra justificación, nuestra salvación. Esto lo vemos en el Evangelio, esto lo vemos sobre todo, por ejemplo, en
la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, en los versículos que van del 1 al 5, cuando Pablo les recuerda a los corintios el evangelio que han recibido de parte de él y que si se mantienen constantes en este evangelio permanecerán en la salvación. Y entonces vemos el contenido del evangelio que Pablo transmitía, y el contenido lo encontramos a partir del versículo 3, que dice: en primer lugar les transmití lo que yo a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue resucitado al tercer día según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, y luego se apareció a más de 500 hermanos, estando todos ellos juntos. Esta es la forma en la que San Pablo recuerda aquel anuncio querigmático, que se basa fundamentalmente en el misterio pascual, ¿verdad? Porque esto era lo que a los primeros cristianos nos tenía como locos, que Dios le había dado la razón a Jesús de Nazaret. ¿Y cómo se la había dado? Pues resucitándolo entre los muertos. Su muerte no fue la última palabra, es la resurrección. Y esto es lo que los cristianos originalmente transmitían como una buena noticia, porque nosotros podíamos ver que era evidente que Dios nos salvaba por medio de la resurrección de Jesús. Esto es constante dentro de las primeras comunidades, solo que sufre como una evolución. Ya no solo es el misterio pascual de Cristo muerto y resucitado lo que nosotros consideramos en el gran evangelio, sino que esto se convierte en el núcleo del gran evangelio. Muchos exégetas incluso afirman que los evangelios que tenemos actualmente en la Sagrada Escritura no son más, bueno, son relatos de la pasión de Jesús con un prólogo cada vez más extenso. Y esto, por ejemplo, lo constatamos en el relato del discurso de San Pedro en la casa de Cornelio, en el capítulo 10, a partir del versículo 37. Pedro también hace un recuento del anuncio del evangelio que él transmitió. Y en cambio de San Pablo, que se reducía sucintamente a decir: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado, etcétera, etcétera, Pedro comienza diciendo en el versículo 37 del capítulo 10: ustedes saben lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, luego de que Juan predicó un bautismo, cómo Dios suscitó a Jesús de Nazaret, ungiéndolo con el Espíritu Santo, con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a los que estaban oprimidos por el mal, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que él hizo en la región de Judea y en Jerusalén, cómo llegaron a matarlo colgándolo de un madero, pero cómo Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de la resurrección. Entonces nosotros vemos aquí San Pedro, en este discurso que toma San Lucas, recoge lo que podríamos llamar el itinerario paradigmático de los tres evangelios sinópticos, en la parte sinóptica de los tres evangelios, ¿verdad? En la parte que se escribe como estructura conjunta de los tres evangelios sinópticos. La estructura que comienza hablando de la predicación o la acción de Juan el Bautista, luego la unción de Jesús por el Espíritu Santo, luego su periplo misionero evangelizador mediante palabras y acciones, ¿verdad?, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, etcétera, etcétera. Y por último, el gran núcleo del querigma, el misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesús. Bien, este sería el centro del itinerario de los evangelios sinópticos, que luego se fueron cada vez extendiendo cada vez más. De hecho, si ustedes se fijan, en el evangelio más antiguo de los tres, que es el evangelio de San Marcos, esto es lo que cuenta, ¿verdad? El evangelio de San Marcos va de la acción de Juan el Bautista, a la que le dedica 14 versículos, luego sigue con el periplo misionero
de Jesús, hasta llegar al capítulo 8, y luego a partir del capítulo 8 Jesús comienza un camino de ascensión hacia Jerusalén, llegando al punto clímax de todo el relato del Evangelio en los capítulos 13, 14 y 15, cuando Jesús ya está imbuido en medio de su pasión, muerte y resurrección. Entonces vemos cómo este se constituye en el centro nuclear de los relatos evangélicos. Luego, los mismos evangelios, tanto Mateo como Lucas, van agrandando con fuentes propias el relato de los evangelios, llegando a la infancia de Jesús en el Evangelio de San Mateo, que comienza con la genealogía, ¿verdad?, y el relato de los sueños de San José, etcétera, etcétera. Y en el Evangelio de San Lucas con el relato de la anunciación de Juan el Bautista, la anunciación de Jesús y los relatos de la infancia de Jesús. Y llegando incluso en el Evangelio de San Juan, ya fuera de los sinópticos, a hablar de la preexistencia del Verbo. Pero así es como va evolucionando la construcción de los evangelios, que pasan de ser, la forma en la que Jesús contaba el evangelio, que era con sus palabras y sus acciones, recordarle a la gente que el reino de Dios ya está en medio de ellos y se está realizando, a la forma en la que los primeros cristianos cuentan el querigma de que Jesús muerto y resucitado, un misterio pascual de Cristo, es la gran noticia que tienen que comunicarle a la humanidad. Y por fin, como toda la vida de Jesús de Nazaret es misterio, que es evangelio para la humanidad, ¿verdad? Con esto dejamos ya aperturado para la tercera semana, la próxima, el tema de la construcción de los evangelios, pasando de la transmisión oral a la transmisión escrita y a la construcción de los textos que tenemos en este momento. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que tengan una feliz semana.